Muy bien, entonces vamos a comenzar con un nuevo tema, que en este caso lleva el título de coordenadas rectangulares, ¿sí? Vamos a ver lo que se refiere a los puntos, a las distancias entre ellos, a la línea recta, al calcular áreas de las figuras planas, sobre todo lo que es una parte inicial a la geometría analítica, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio, ¿sí? Y lo vamos a hacer con estos gráficos que tenemos en nuestro texto, página 145, donde nos pide que observemos el gráfico 1, analicemos, reflexionemos, razonemos y respondamos. ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos? Escribe. Si hablamos del punto 1, ¿cuál será su coordenada? A ver, de este punto. ¿Quién me puede decir? Uno en X y 2 en Y. Están observando, ¿no es cierto? El gráfico. 1 en X, dice su compañera. Vamos a colocar aquí el punto 1. Tenemos aquí el punto 1. Será 1 en X, punto y coma, 2 en Y. Muy bien. El punto M. Aquí está el punto M. ¿Cuánto será su valor? ¿Cuánto tiene en X? Tiene 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y en Y? Sería 6. Entonces ese punto M está ubicado en 5 para X, 6 para Y. ¿Y el punto 2? ¿Cuáles son sus valores? 9 en X y 10 en Y. Muy bien. Entonces, esas son las coordenadas de ese punto. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Vamos entonces con la pregunta 2. Escribe el valor numérico de la abscisa y la ordenada en los cuadros del plano cartesiano. A ver. Empecemos por acá, para este punto 1. ¿Cuál sería su valor? A ver, Diana. 2. 2, muy bien. Sería 2. ¿Y para Y? Sería 2. ¿Perdón? 3. 3. ¿Cuál es la abscisa, Diana? Aquí me dice abscisa, mire. Y lo voy a escribir. ¿Qué eje será la abscisa? Ordenada, ¿no? Ordenada y abscisa. Se refiere al eje X. Y la ordenada se refiere al eje Y. ¿Está claro? Muy bien.
El punto 2, ¿quién me puede decir? En eje X, el valor de la abscisa. ¿Qué valor será aquí? 10. 10, muy bien, 10. Y este valor para el punto 3 en la ordenada. 10 también. 10 también. A ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. ¿Y en X cuánto será? Se olvidaron de colocar aquí, ¿no? Para X, ¿no? Porque el punto 3 viene desde ahí. ¿Cuál será este valor? 6. 6, muy bien. 6. Si quisiéramos expresarlo en puntos, en esos puntos, si quisiéramos expresarlo, ¿cómo expresaríamos el punto 1? 2, punto y coma, 3. El punto 2, expresaríamos 10, punto y coma, 3. Y el punto 3, haremos aquí el punto 3, sería 6, punto y coma, 10. Y ahí están los 3 puntos. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, sigamos viendo el ejercicio 3. Escribe la coordenada del punto M. Observa el gráfico 2, dice. Analiza, reflexiona, razona y responde. Completa la abscisa y ordenada de los cuadros del plano cartesiano. Escribe las coordenadas de cada punto. Bueno, ya lo hicimos, ¿no? 3. ¿Cuánto es el valor de la longitud de la altura y la base del triángulo? La separación entre las marcas es en centímetros. Esto está separado por centímetro. Pregunta, ¿cuál es el valor de la longitud y de la altura? La longitud de la altura y la base del triángulo. Entonces sería de la altura y de la base. Eso pide, ¿no? ¿Cuál es el valor de la longitud, de la altura y de la base? A ver, ¿quién me puede decir cuál será ese valor? Que está en centímetros. Empecemos por la altura. La altura sería, bueno, vamos a ubicar en el gráfico. Desde aquí hasta aquí, ¿no? Ese sería el valor de la altura. ¿Quién me puede decir cuál es ese valor? ¿Cuánto será ese valor? A ver. Ahí. 10. ¿Está segura? A ver, fíjese bien. Fíjense, a ver, contemos, ¿no? Empieza aquí la altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 centímetros. Lo que nos pide es el valor de la longitud. Por eso lo estoy colocando de esa manera. ¿Sí? Y el valor de la base, fíjense, la base empezaría aquí y termina aquí. ¿Cuánto será su valor? ¿Quién me puede decir? ¿Cuántos centímetros? Igual tenemos que contar. Hasta aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. Por lo tanto, aquí hay 8 centímetros. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Es muy diferente que yo les pida la coordenada, ¿no? Del punto 1.
¿cuál sería el valor para el punto 1? En X, 1, y en Y sería 2. El punto 2, el punto 2 estaría en 9, punto y coma, 10. Son las ubicaciones de los puntos en el sistema de ejes coordenados. Pero podemos calcular también el valor de la longitud que se han formado, fíjense, entre esos dos puntos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Pregunta aquí, mire. Calcula el área del triángulo. ¿Podemos calcular el área del triángulo? Tengo la altura que es 8 centímetros. La base es 8 centímetros. ¿Quién recuerda la fórmula del área del triángulo? Base por altura dividido entre 2. Entonces tenemos que calcular 8 centímetros por 8 centímetros dividido entre 2. Y eso me da 32 centímetros cuadrados. Ese área me da 32 centímetros cuadrados. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Entonces ya hemos dado respuesta a la pregunta 4, ¿no? Continuamos, a ver. La pregunta aquí, veamos las preguntas que hay. Calcula las coordenadas del punto medio, ya hemos calculado. Calcula el área del triángulo. ¿Cómo podríamos haber calculado el área de este triángulo? Para concluir. Si recordamos la fórmula, el área del triángulo es la base por la altura dividido entre 2, ¿no? O puede ser con minúscula. Tengo que tener el valor de la base y obviamente el valor de la altura. Fíjense, ¿no? Sería desde aquí hasta aquí sería la altura. ¿Cuánto es ese valor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La altura sería 7. Vamos a suponer que está en centímetros. ¿Y la base? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 centímetros. Entonces tendríamos el área igual a 8 centímetros por 7 centímetros dividido entre 2. Y esto es igual a 28 centímetros cuadrados. ¿Se entendió? Muy bien. Esa era la parte introductoria, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la respuesta, ¿no? El punto medio es 5,6 y se calcula sumando las coordenadas X y Y dividiendo por 2. El área es 28 centímetros cuadrados, la longitud de la base es igual a la diferencia de la coordenada X y la longitud de la altura es igual a la diferencia de las coordenadas Y. La distancia entre los puntos P2 y P1 es 8 raíz cuadrada de 2. Se calcula aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, fíjense aquí tenemos el punto en el plano cartesiano se representa por un par ordenado de números real, plano cartesiano. El punto medio, si tenemos que calcular el punto medio, por ejemplo, para X, sumamos sus dos extremos, lo dividimos entre 2, lo mismo para Y, como en esta fórmula, ¿sí? Esa fórmula. Y para calcular la distancia que tiene, tendríamos que calcular
aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Que la distancia al cuadrado, en este caso la hipotenusa, es igual a la suma al cuadrado de sus catetos, que en este caso es la base y la altura. Y vamos a llegar a esta fórmula, ¿sí? A esa fórmula que nosotros hemos realizado en nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cómo podíamos haber calculado la altura? De la siguiente manera, ¿no? Y la base. A ver, vamos a calcular la altura de la base, que ya lo hemos hecho. Pero aplicando esa fórmula, fíjense, ¿no? Tengo, aquí voy a calcular. Eso, para que no haya confusión. Vamos a sellar eso. Ahora, vamos a calcular la altura. En este caso sería igual a Y2, fíjense el punto 2, Y2 menos Y1. Eso será igual a 10 menos 2. Y eso es igual a 8, como hemos calculado, si se acuerdan. ¿Sí? Y para la base B sería X2 menos X1. ¿Cuál es el valor de X2? 9. ¿Cuál es el valor de X1? 1. Y esto es igual a 8 centímetros. ¿Qué hicimos hace un momento? Contar, ¿no? A partir del punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y a partir de ahí también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero ahora aquí tenemos otra manera de poder encontrar, ¿no? Utilizando esos puntos. Fíjense, ya tengo ahí los mismos valores. Ahora, la distancia es la hipotenusa. Sería igual en este caso a la altura al cuadrado más la base al cuadrado. En otras palabras, sería igual a X2. Voy a continuar el orden, pero para que no. Bueno, X2 menos X1 al cuadrado, que viene a ser la base, más Y2 menos Y1 al cuadrado, que viene a ser la altura, ¿no? De estos valores de aquí. Despejando la distancia, pasa como raíz cuadrada y tendríamos X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Entonces, esa es la fórmula para encontrar la distancia. ¿Sí? ¿Se entiende? Pregunta. Por lo tanto, si quisiéramos calcular de cualquier semirrecta que tenga dos puntos, tendríamos que aplicar esta fórmula, ¿no? X2 en este caso es 9 menos X1 es 1 elevado al cuadrado más un Y2 que en este caso es 10 menos Y1 que es 2 elevado al cuadrado y esto es igual raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 8 al cuadrado. Voy a continuar aquí, sería raíz cuadrada de ¿cuánto? 64 más 64, 128.
De aquí podemos sacar 8. Y me queda raíz cuadrada de 2. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ahí está, ¿no? Porque aquí ustedes también lo van a encontrar en la explicación del texto. Bien, entonces vamos a continuar. El punto de división de una recta. Esto es importante, esta fórmula, ¿ya? El punto de división entre dos puntos, fíjense, tenemos la fórmula x1 más x2 por r, donde r es la razón. Vamos a verlo con un ejemplo más adelante. El ángulo pendiente de una recta. Sí, es como si fuera un triángulo con las coordenadas, fíjense. La tangente de ese ángulo será, en nuestro caso, la altura, ¿no? O los valores de y sobre x. De esa manera se calcula. Y la pendiente precisamente es la tangente de ese ángulo. Sería entonces y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ángulo entre dos rectas. También aquí fíjense relacionado con la pendiente. Tangente de θ, m2 menos m1, 1 más m2 por m1. En el área tenemos que formar aquí un determinante. ¿Sí? Un determinante ordenado de la siguiente manera. x1, y1. Y desde el primer punto vamos armando lo demás, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, va en contra del uso horario, ¿no? O de la contrario a lo que giran las agujas del reloj. Se debe colocar. Y aquí se repite x1, y1 y se va multiplicando en diagonales positivas y en diagonales serían negativas. Aquí tenemos un resumen de la fórmula, ¿no? Entonces, eso para que ustedes puedan repasar con estos ejercicios que están resueltos. Esos ejercicios están resueltos, entonces para que ustedes puedan analizar, observar, y si hay alguna duda, me pregunten. ¿Sí? De todos los ejercicios que ya están resueltos como modelos, ¿no? Para poder realizar este tipo de ejercicio. Muy bien. Vamos a empezar entonces con los que no están resueltos. ¿Sí? Y la pregunta es, calcula la distancia entre los puntos dados. Inciso A, 1,2 y 8,6. Vamos a calcular entonces. Lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestros puntos en el sistema cartesiano, en el eje de coordenadas cartesiano. Entonces lo vamos ubicando. Aquí está mi sistema. Y el inciso A es 1,2.
y 8,6. Le vamos a agregar punto y coma, ¿ya? Y aquí vamos a colocar así una coma. 8 punto y coma 6. Para evitar la confusión con los decimales, ¿no? Que se anota con coma. 1 punto y coma 2 sería este punto. Ese es mi punto 1. Y el punto 2 sería 8,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justo aquí, ¿no? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería este punto. ¿Y qué pide que calculemos? La distancia que hay entre este punto y este punto. ¿Cómo vamos a calcular esa distancia? Por la fórmula, ¿sí? La distancia al cuadrado es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Cerramos aquí la raíz y tendría que borrar aquí este 2, ¿no? Lo haremos así directo. Entonces esta distancia es igual a la raíz cuadrada de esos puntos. Nos damos cuenta, aquí se han formado dos longitudes, ¿no? Precisamente x2 menos x1. Y este sería y2 menos y1. Entonces esta es la región y2 menos y1. Y esta otra región sería x2 menos x1. Reemplazamos valores. x2 sería, de nuevo aquí, ¿no? x2, y2, y este es x1, y1. Siempre es así, ¿no? Entonces x2 sería 8 menos x1, 1 al cuadrado. Más y2 sería 6 menos y1, 2. Y eso elevado al cuadrado. Esto es igual 8 menos 1, 7 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Cerramos nuestra raíz. Y la distancia es igual a 28 más 16, todo en raíz cuadrada. Entonces sumamos, tendríamos 4, 44. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 44? Nadie me dijo del error que hay, ¿no? Están muy callados. O no están atendiendo. Estamos atendiendo, profe. Dice que no. 7 al cuadrado es 49, no es 28. Déjenme ver mi calculadora, profe. Tienen que estar atentos, ¿sí? Bien, entonces sería aquí 65. Bien, raíz cuadrada de 65. 8,06. Muy bien, 8,06 y precisamente aquí lo tenemos, ¿no? ¿Alguna duda? No, profe. Bien, los demás estudiantes. ¿Cuántos hay? Solo hay 5. ¿Qué pasó con los demás? Bien.
Veamos el otro punto. Menos 3 menos 7. Tenemos el punto B. O el inciso B. Menos 3 menos 7. Y 1,1. Ubicamos esos puntos. Menos 3 menos 7. Aquí estamos en 0. El lado izquierdo negativo para X. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 7 hacia abajo negativo para Y. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Uy, sale del gráfico, ¿no? Sería aquí. Menos 7. Y 1,1. 1,1. Tenemos que calcular esa distancia. La distancia a ese punto. Entonces calculamos su distancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la fórmula. También se puede escribir y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. Es indistinto, ¿no? La suma es conmutativa. Distancia, por lo tanto, será y2, vale 1, menos y1, que sería menos 7. Entonces ahí colocamos un paréntesis, ¿no? Y eso elevado al cuadrado. Más x2, que sería 1 igual, menos 3. Fíjense. Colocamos ahí dentro de paréntesis, cierro el paréntesis y al cuadrado. Por este signo negativo, ¿no? Distancia será igual. 1 más 8 al cuadrado, más 1 menos por menos, más 3 al cuadrado. Cerramos radical. Tendríamos aquí 9 al cuadrado, más 4 al cuadrado. ¿Está bien o no? No siguen atentos, ¿no? Creo que los voy a hacer a ustedes en un ejercicio a cada uno. Este es 7, ¿no es cierto? No puedo aumentarle a 8 todavía. El resultado es 8. Y esto sería 8 al cuadrado. Cerramos. Igual. 8 al cuadrado, 64. Más 16. 64 más 16. 80. Bien, María. Raíz cuadrada. 8,94. 8,94. ¿Alguna consulta? No, profe. Bien, entonces vamos colocando presente en el chat, por favor. Veamos el inciso C. En el inciso C tenemos los puntos 0, punto y coma 8, 6,0. 0,8. Tengo 0 para X,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería desde aquí, ¿no? Ahí sería el punto 0,8. 6,0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para X, 0 para Y. Estaríamos hablando de la distancia que hay entre este punto y ese de ahí. Esta distancia. Y esa distancia se puede calcular con la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Reemplazamos valores. X2 sería 6 menos X1, 0 al cuadrado. Más Y2, que sería 0, menos Y1, que sería 8. Todo eso al cuadrado. Esto es igual a 6 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Y eso en raíz cuadrada. Sacamos el cuadrado. 36 más 64. Recordemos que un número negativo a una potencia par se hace positivo. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 100. Y la distancia sería igual a 10. ¿Pregunta? No, profe. Muy bien. Voy a borrar. Y haremos el último, que es la distancia entre los puntos menos 4, 20,6 y 4,6. Llevamos al gráfico, menos 4, 6. X eje horizontal, ya saben, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 6 positivo. 1, 2, 3, 4, 5. 6 positivo. Ese es el punto, menos 4, punto y coma, 6. El otro punto, 4,6, es positivo. 1, 2, 3, 4. Y 6 positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense, está en la misma dirección, ¿no? Entonces tenemos que calcular esta distancia. No hay un triángulo, pero igual nosotros tenemos dos puntos. Reemplazamos nuestra fórmula, ¿no? Que es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Cerramos la raíz. Aquí tendríamos la distancia, el valor de x2. Este viene a ser x2, este viene a ser x1. X2 es 4 menos 4. Es negativo, le abro otro paréntesis. Elevado al cuadrado. Más y2, que sería 6, menos y1, 6. Y eso elevado al cuadrado. La distancia será igual a 4 más 4, ¿no? Porque menos por menos es más. Elevado al cuadrado. 6 menos 6, 0 elevado al cuadrado. 4 más 4 son 8. Y 0 al cuadrado, 0, ¿no? Aunque no es necesario anotarlo. ¿Sí? No es necesario anotarlo. Pero sí el 8 al cuadrado. Y tendríamos, por lo tanto, 64. Y la raíz cuadrada de 64 es 8. ¿Alguna pregunta? Voy a guardar. Y si ustedes cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. La distancia precisamente es 8.
Bien, como no hay pregunta, vamos a borrar. Nos vamos a esta partecita. Encuentra el punto medio de cada par de puntos y realiza la gráfica. 3, 5, 7, 5. Aquí. El punto es 3,5. Y 7,5. El inciso A. Tres coma cinco. 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Primer punto. 7,5. Si aquí es 5. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5. Subimos hacia arriba. Tenemos 5. Entonces tenemos que encontrar el punto medio. Está aquí, ¿no? Sería fácil leerlo una vez graficado. ¿Cuánto sería? Estaría en 5 y aquí en 5, ¿no? Recordemos que aquí está 3 y aquí está 7. Pero ¿cómo se calcula analíticamente? Esto sería gráficamente, ¿no? Directamente leyendo lo que estamos observando. Para eso hay una fórmula. La fórmula sería para X medio, y vamos a colocar X medio, es igual a X1 más X2 sobre 2. Reemplazamos, entonces, 7. Bueno, vamos a continuar con el orden. Vamos a colocar aquí X1, que sería 3 más X2, 7. Dividido entre 2. Esto sería 10 sobre 2. Y esto me daría 5. Entonces, fíjense, sería este valor, ¿no? Para el punto medio, tendríamos 5. Para Y de la misma manera, ¿no? Tendríamos que calcular Y medio igual a Y1 más Y2 dividido entre 2. Y esto es igual a 5 más 5 dividido entre 2. 10 medio y eso es igual a 5. Ese es el punto medio. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ustedes hacen el B, el C y el D del ejercicio 2 y leen la parte teórica para que el día miércoles avancemos con los demás ejercicios. ¿Está claro? Bueno, profe. Ok, profe. Muy bien. Espérenme a ver un ratingo. Solamente 3. No